Hola, muy buenas tardes, ya noches, amigos del Museo de la Evolución Humana. Nos gustaría estar ahora en el salón de actos del museo, que era lo que estaba previsto, pero como no se puede, hemos mantenido de todas formas esta conferencia de José Ramón Alonso por su, ya lo veréis, enorme interés con el formato que le damos a estas actividades virtuales, telemáticas, que es el formato poco más ágil de charla, con preguntas que yo le dirijo y así se va haciendo más ágil y más amena, lo que si no habría sido una conferencia que yo habría presentado y que él habría dado toda seguida. Bueno, el motivo por el que hemos invitado a José Ramón Alonso, siempre hay motivo para invitarlo y es un amigo del Museo de la Evolución Humana, pero es un amigo desde hace años, porque primero por afecto y por afición y por interés, y segundo por responsabilidad también, en su época de director general de promoción cultural, que nos visitaba pues en las presentaciones de la programación, en los actos, y siempre que podía, y además nos transmitía su simpatía y su afecto y nos daba muchos ánimos y además nos lo pasábamos muy bien porque comentábamos y hablábamos de los temas que nos interesan y bueno, y nos conjurábamos para echar adelante, ¿no? Con todos los proyectos culturales del museo, de la universidad, en los que estamos metidos. Bien, ahora tenemos una exposición en el Museo de la Evolución Humana que se ha tenido que inaugurar también de forma virtual, telemática. No hemos podido hacer una inauguración presencial porque se inauguró cuando ya estábamos confinados y el museo cerrado al público, y entonces aún no lo ha podido ver los visitantes, pero esperemos que ya pronto lo puedan hacer. Es una exposición sobre Ramón y Cajal, una exposición gráfica, digamos, porque es una exposición, el contenido de la exposición son algunas de sus maravillosas láminas histológicas, en las que, bueno, eh, reproducía sus preparaciones histológicas, pero además añadía al contenido científico de las imágenes todo su virtuosismo y todo su sentido artístico y su sensibilidad. Son unas imágenes que no hace falta entender de neurobiología para poder apreciarlas, para disfrutarlas. Y en el museo, además de la evolución humana, Santiago Ramón y Cajal es santo patrón, junto con Darwin. De manera que cualquier ocasión es buena para hacerle un homenaje, para celebrarlo. Y también para invitar a, a los que conocen también la obra de Ramón y Cajal, desde la perspectiva biográfica, por un lado, de la investigación, digamos, histórica, historiográfica, y desde la propia investigación científica, porque José Ramón Alonso, eh, que como digo, pues ha tenido responsabilidades públicas, pero él es un biólogo, es un neurobiólogo, y digamos que sería un descendiente de Cajal, ¿no? Estudia los mismos tejidos y las mismas células que estudiaba Cajal. Y luego, por último, José Ramón es coautor de un espléndido libro sobre Cajal. Es decir, es quien mejor nos puede hablar de la figura histórica y también, como digo, desde su conocimiento científico, de sus aportaciones a la biología. Este libro se llama Cajal, un grito por la ciencia. Es un libro espléndido que, por cierto, José Ramón, como todavía no has visto la exposición, no lo ha visto nadie, eh, excepto los que la hemos hecho, es un libro que hemos manejado para los contenidos y los textos de la exposición. O sea, que nos ha resultado muy útil y es muy recomendable para el público en general. José Ramón Alonso es catedrático, como digo, de neurobiología en la Universidad de Salamanca. Eh, eh, Habéis de saber, los que estáis en esa universidad, que Salamanca es un nombre que se pronuncia con respeto en el ámbito universitario español y por muchos años, ¿no? Y fuera de España.
Así que, bueno, pues estamos encantados de tener aquí a un ilustre científico. Y y termino con mi presentación del conferenciante, eh, científico y historiador de la ciencia también, y divulgador de la ciencia, como se dice ahora. Aunque yo mantengo la tesis de que personas como José Ramón Alonso lo que son es ensayistas. No es por hacer de menos a, a la divulgación, pero es que José Ramón escribe desde su propio criterio, tiene sus propias ideas, tiene una perspectiva científica en temas como este en los que él trabaja. O sea que lo que expresa en sus libros, claro, es lo que hay que dar a conocer al público, pero tal y como él lo ve, es decir, su visión de la ciencia. Yo a eso lo llamo ensayo. Pero bueno, es un gran divulgador científico, que es eh, como se conoce a las personas que hablan sobre ciencia, pero yo diría que es un gran ensayista, que nos aporta conocimientos y también ideas suyas, ideas propias, ¿no? Y por eso eh, va más allá de lo que es la propia, el propio relato de lo que han hecho otros y lo lleva a su terreno y nos cuenta cuáles son sus ideas al respecto. Y eso es lo que tengo que decir brevemente sobre ti, José Ramón. ¿Qué Muy tal bien. estáis por ahí, por la Universidad de Salamanca? Bien, bien, como todos, con ganas de que pase esta época, con muchas ganas y mucha necesidad de abrazos y cervezas compartidas, como yo digo, con ganas de encontrarnos, de volver a la vida cotidiana. Pero aún así yo creo que está muy bien el que sigamos trabajando y sigamos haciendo cosas como esta charla. Eh, Y quería en primer lugar pues agradecerte la invitación y la presentación. Y es para mí una enorme alegría poder hablar de Ramón y Cajal. Yo creo que es una figura eh, esplendorosa, es un hombre lleno de valores y virtudes y es un orgullo pues para todos los científicos españoles. Yo creo que todo lo que podamos hacer para que Cajal sea más conocido lo estamos haciendo también a favor de la ciencia, de la formación científica y del futuro de nuestro país. es, Y sí, te quería decir que además como tú y no sé, como yo, como todos los que estamos en estos proyectos, Santiago Ramón y Cajal era un hombre apasionado, ¿no? Era un hombre con pasión. Y quería sí, decir, sobre todo yo creo que animado por una pasión hasta el fin de sus días. No, quería decir, antes de empezar con este diálogo, que quizá en estos días, precisamente de pandemia, nos hemos dado cuenta más que nunca de que la universidad es ante todo una comunidad, es un ayuntamiento, ¿no? Como decían las, la carta fundacional. Es un lugar donde se vive en comunidad. Y si nos falta la comunidad, parece que nos falta algo muy esencial. sí, pero yo creo que, fíjate, que tenemos lo más importante, Juan Luis, porque digo, en momentos clave, cuando los profesores de la Universidad Jagiellonian son expulsados y sacados por los nazis, empiezan a dar clases en domicilio y la universidad se mantiene. La universidad no son como a veces piensan facultades y edificios, son profesores y estudiantes, y eso lo seguimos siendo. Y lo seguimos siendo en cualquier circunstancia y también en medio de la pandemia. Qué bien. Oye, pues me alegra oír esas palabras. Ya sabes tú que hay gente que dice que que donde más se aprende en la universidad es en el bar. Algo de eso hay, ¿no? Muchas cosas se aprenden y se transmiten. Eso lo hemos perdido, pero lo recuperaremos pronto. Quería empezar ya con Ramón y Cajal y preguntarte, a ti como experto, yo me encuentro con mucha gente que me dice, pero españoles siempre, nunca extranjeros, pero ¿de verdad Ramón y Cajal era tan importante? Porque el español, como tenemos nuestros complejos, ¿no? Siempre tenemos la sospecha de que de Ramón y Cajal hablamos tanto y también porque es el único premio Nobel español de ciencia, quiero decir, con Severo Ochoa, también un gran científico, pero que hizo su investigación en España. Claro, cuando solo tienes uno, pues te deshaces en elogios, ¿no? Entonces hay quien sospecha que a lo mejor no es tan importante por ahí fuera. Alguna vez me han llegado a preguntar, ¿qué dicen los extranjeros de Ramón y Cajal, ¿no?
porque no se fían de lo que decimos, el público no se fía de lo que decimos los científicos, ¿no? Mucha gente sospecha que a lo mejor pues no es tan importante y que le damos mucha importancia porque solo tenemos a este premio Nobel. Entonces, lo que te quería preguntar es, objetivamente hablando, de verdad, como me pregunta el público, pero de verdad es tan importante Ramón y Cajal. Sí, yo cuando hablamos de qué íbamos a hablar tú y yo esta tarde, decir, y yo puse o te propuse ese título, es decir, uno de los más grandes. Y yo creo que Cajal está ahí, que no es una pasión patriótica, sino que realmente merece ese sitio. Por poner algún dato, dicen que es el científico clásico más citado en el mundo. Por lo tanto, es decir, sigue estando de actualidad, su trabajo es enormemente valorado y respetado y tiene un papel crucial, ¿no? Y si hablamos de con quién le podemos comparar, yo pues pensaba, por ejemplo, dices Galileo, que es un hombre eso del Renacimiento, que mezcla ciencia y artes, como también hace Cajal, habla de música, literatura, pintura, y se le ha llamado también el padre de la astronomía moderna. Eso es curioso porque esta denominación de padre de es algo que se aplica también a Cajal. Para muchos, Cajal, cuando le intentan definir en una frase, es el padre de la neurociencia. Otro ejemplo puede ser Newton, para muchos el gran físico de todos los tiempos, que nos explica la naturaleza de la luz, la óptica, dentro de las matemáticas el cálculo infinitesimal. Entonces, en esta selección de los grandes científicos de todos los tiempos, de todos los países, de toda la historia, pues aparte de Galileo, Newton, Lavoisier, ¿no? También llamado el padre de la química, aunque también hace cosas de biología, estudia la fotosíntesis, pero también estudia la combustión, la teoría calórica, y es un personaje clave, probablemente muy ayudado por su esposa, como se muestra en este maravilloso cuadro, ¿no? Y, y sin duda, Juan Luis, ¿qué vamos a decir tú y yo? Dices, el padre de la biología moderna, y también se le llama así, es Charles Darwin, ¿no? Y, y como dicen, todo en biología solo tiene sentido a la luz de la evolución, ¿no? Y esta frase yo creo que es definitoria, es decir, él convierte la biología en una ciencia moderna y es uno de los pilares sobre la que se asientan todas las disciplinas biológicas. Otro ejemplo me parece Pasteur. Pasteur es un hombre que creo que es el que, junto con Fleming, los dos que tienen más calles en el planeta, en todas las ciudades del mundo, probablemente debe haber, o en la mayoría, una calle dedicada a Fleming y otra calle dedicada a Pasteur. Pero él también pues, es un pionero en las vacunas, un tema que ahora estamos viendo tan importante. Él aclara las teorías del origen germinal, los gérmenes de las enfermedades infecciosas, y nos enseña cómo cuidar la comida, que es algo que seguimos haciendo todavía en la leche que tomamos, que muchas veces está, como decimos, pasteurizada, ¿no? Por el método que él inventó. La figura científica más famosa del siglo XX, sin duda, es Einstein, y yo creo que también, bueno, pues es una figura relevante también por su componente social. Y finalmente, yo en esta lista que os he hecho, que son 7, para que cada uno tenga otros 3 huecos para poner a quien quiera, para mí en ese grupo y a la altura de los demás está Cajal. Si Cajal se hubiese dedicado a estudiar el hígado o el riñón, pues sería un gran científico, pero probablemente no estaría en este grupo. Pero es que el cerebro es especial, es donde reside nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, la han definido como la estructura más compleja del universo, y Cajal es el que nos permite, por primera vez en la historia, entender cómo es el cerebro y cómo funciona. Por lo tanto, en respuesta a tu primera pregunta, Juan Luis, yo creo que sí, que no es pasión chauvinista o nacionalista, que realmente Cajal, y así es aceptado a nivel mundial, es uno de los grandes de la ciencia mundial. Pues sí, pues entonces ya nos quedamos. Espero que los que nos vean, el público, ya se quede tranquilo. Alguno a lo mejor seguirá desconfiando, pensará que nos hemos puesto de acuerdo, pero efectivamente yo creo que todos los que conocemos un poco, tenemos una visión amplia de la ciencia, situamos a Cajal entre los más grandes, porque su descubrimiento abre una gran avenida de la ciencia, ¿no? Quiero decir que abre un camino que no cesa de crecer,
Cada vez hay más y más y más. Mm. Bueno, pero entonces, en resumidas cuentas, para este público que pregunta, bueno, Cajal realmente era importante, la siguiente pregunta es, bueno, pero de verdad, qué fue lo que descubrió? Porque más o menos de los otros sabemos cosas. ¿Pero qué descubrió? Bueno, pues dicho de una forma muy sencilla, Cajal por primera vez nos explicó cómo era el cerebro y nos mostró, este es uno de sus dibujos maravillosos. O sea, ese detalle no existía hasta ese momento. Lo único que había en ese momento prácticamente era una bola que era el cuerpo de la neurona. Y nos enseñó que las neuronas tenían una complejidad maravillosa, pero que eran también células, que todo el cerebro estaba formado por células independientes y células que tenían dos partes muy distintas, lo que aquí vemos hacia la parte de arriba, que sería el árbol dendrítico. Cajal lo cuenta como el que está explorando una selva y utiliza términos como fibras trepadoras y fibras musgosas. Está paseándose por medio está descubriendo un nuevo mundo. Y en la parte de abajo el axón. Y no solo es explicarnos cómo es el cerebro en su estructura, sino que también nos explica en su función. Y aquí vemos esas flechitas que él dibuja, es cómo va la información. Esto que estamos viendo aquí es un esquema maravilloso, como todas sus ilustraciones, de una retina. Y entonces Cajal por primera vez nos explica cómo los impulsos se mueven de un sitio a otro, cómo la información del ojo está llegando a otras partes del cerebro y por primera vez nos abre la puerta a entender esta estructura tan compleja con 86.000 millones de neuronas, cómo funcionan esos circuitos, cuál es el cerebro. Y lo llamativo de Cajal es que no solo estudia lo que podríamos decir el cerebro humano, estudia todas las clases de vertebrados, estudia los invertebrados, estudia todas las fases del desarrollo, estudia procesos como la degeneración y la regeneración. O sea, su trabajo, yo digo que dio tarea a todas las generaciones de neurobiólogos, neurofisiólogos, neurofarmacólogos en los siguientes 50 años. O sea, produjo tal cantidad de información que todavía la seguimos aprovechando. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir a darnos un repaso por su biografía. En el museo, en la exposición permanente, tenemos un microscopio que es un Beric. Uh -huh. Este Beric lo compró ahí al lado de la Academia de la Historia, en la calle León, en Madrid, a un importador, no lejos de donde estaba la casa de Cervantes y la de Lope de Vega, fíjate qué sitio, se puede visitar. Y ahí compró un Beric con la paga bueno, con la paga de alférez médico, teniente médico, lo que fuera, el grado que tuviera, pero por su servicio en la guerra de Cuba, y ese fue su primer microscopio. Tengo que decir que en la exposición también tenemos un Zeiss y un Richter como los que utilizó Cajal. O sea, que cuando vayas ya nos dirás, nos hablarás de ellos. Pero el Beric fue el primero y a mí me impresionó saber que lo compró en 3 plazos, y lo compró pues eso, y ahí fue como empezó, con el dinero que le pagaron a la vuelta por sus servicios, eh, como, como médico militar en la guerra de Cuba. Bueno, y eso es un poco el arranque. O sea que, si te parece, ¿por qué no recorremos un poco su biografía desde su nacimiento hasta que vuelve de la guerra de Cuba? Son muchos años los que te pido que resumas, pero luego es que aquí es cuando, yo creo que con este microscopio es cuando empiezan sus investigaciones. Genial, Juan Luis. Pues lo primero que tenemos que hablar es que Cajal nace en un pueblo diminuto, en Petilla de Aragón, y nadie en su familia tenía formación, en principio. Su padre, que es este señor, que es Justo Ramón, era de niño un analfabeto, que criaba cabras. Y parece increíble que este hombre que tiene una voluntad de hierro, su sueño es ser médico. Y entonces se coloca primero de mancebo en una farmacia con el acuerdo, con el convenio de que el farmacéutico, el boticario, le deje acceso a los libros para él aprender a leer y a escribir. Luego hace ya de adulto el bachillerato y se pone a estudiar. Primero es practicante y luego decide ser médico y se encuentra con determinados tropiezos que cierran la Facultad de Medicina de Zaragoza, entonces se tiene que ir a Barcelona y se van dando. Y él vive
de que sabe cortar el pelo, es un barbero. Eso es lo que entonces un cirujano y un barbero y un practicante estaba mucho más mezclado de lo que está ahora. Entonces, Cajal nace en un ambiente donde nada parece presagiar que él pueda llegar a ser un gran científico como finalmente se convierte. En las biografías normalmente le definen como un niño travieso, pero yo digo que no era un travieso, era un delincuente juvenil. O sea, él coge un... Aquí le vemos en una imagen con sus hermanos y su madre y pues de niño, como te comentaba, Juan Luis, coge un tronco de árbol, lo vacía, construye un cañón y lo prueba contra la casa de un vecino y le vuela la puerta por los aires. Se encuentra una moneda de 25 pesetas de oro, que entonces sería una pequeña fortuna, y lo que hace es comprarse una pistola. Y su padre, desesperado que es mal estudiante, que no hay quien le doblegue, pues le saca del instituto y le pone durante un año de aprendiz de zapatero a poner suelas. Entonces yo con amigos, maestros y profesores digo, cuando penséis en algún caso perdido, esas dos palabras, pensar en Cajal, porque muchos dirían que era un caso perdido. Su padre le mete en el calabozo del pueblo, le da unas palizas que ya no lo hace con el cinturón, le da con unas tenazas de hierro, porque no consigue doblegarle. Entonces es un chaval enormemente inquieto, que tiene una pasión, que es el dibujo. Entonces este es un dibujo original de ese niño y toda su vocación es intentar dedicarse eso, al arte, que es lo que realmente le apasiona. Su padre, que es, ya digo, tan cabezota como él, se opone totalmente y no le da pinturas, no le da ningún material, ni siquiera papel. Entonces, Cajal recoge del suelo, yo todavía recuerdo estos paquetes de papel de fumar que se usaba mucho antes y que tiene esos colores chillones azul, naranja, y con eso se hace unas acuarelas, los macera en agua y con eso él hace sus pinturas para poder pintar. Como no tiene papel, pinta en las paredes, pinta donde puede. Y entonces ese niño poco a poco va avanzando en los estudios y finalmente esta es la época donde está, te digo, de aprendiz de zapatero durante un año. Y finalmente le toca una cosa que todavía seguimos repitiendo, pero que la gente yo creo que ya no se acuerda lo que es Cajal sale quinto. Y dices, ¿qué demonios son los quintos? Que todavía en los pueblos ves, ¡viva los quintos del 2018! Bueno, pues que los jóvenes españoles se sorteaban al cumplir los 18 años y uno de cada 5 le tocaba incorporarse al ejército. Ese uno de cada 5 era el quinto y esos eran los quintos. Cajal sale quinto. Las familias que se lo podían permitir pagaban a alguien para que fuese en su lugar. Pero él, su orgullo le impide hacer eso y entonces su padre al menos le convence de que no vaya como soldado raso, sino que se presenta a unas oposiciones de médico militar. Y Cajal va primero de teniente y luego de capitán. Aquí está vestido de capitán y va a Cuba, que es un desastre sin paliativos. Hay una corrupción rampante. Antes, cuando hablábamos de los atrasos, Cajal tiene que sobornar al pagador con la mitad de los atrasos, la mitad del tiempo que ha estado en el hospital, para que le metan moribundo en un barco hospital que vuelve a España, ¿no? Entonces es una situación terrible, los soldados mueren como moscas, en el barco que vuelve todos los días tiran por la borda una serie de cadáveres y con esos ahorros que le quedan es con lo que a la vuelta en España, muy mermado físicamente, iniciará su carrera científica. Y también hará una cosa que es importante en su familia, que es que se casará e iniciará una familia numerosa que también marcará en muchos aspectos. Está su esposa, Silveria Fañanás, que marcará, como digo, en muchos aspectos pues lo que va a ser toda su vida como investigador y como gran científico, ¿no? Bueno, creo que los soldados españoles donde morían era en la manigua, ahí, de paludismo, ¿no? O sea, la enfermedad que contrajo también, la malaria, la que contrajo también Ramón y Cajal, ¿no? Que le Sí, hizo volver. eso es. O sea, la guerra de Cuba yo digo que no nos la han contado bien. Nos hablan de heroísmo. Ahí en la parte alta del rastro tenemos la estatua del héroe de Cascorro y nos hablan de batallas. Pero realmente por batallas al año morían unos 300 soldados. Eso te digo datos de un año concreto, creo del 97. 350 soldados muertos por heridas de guerra. Y 11.000 muertos de paludismo.
Entonces no fue tanto un problema, no fue un desastre militar, sino fue una catástrofe sanitaria. No sabíamos luchar contra el paludismo, no sabíamos que se transmitía por los mosquitos, nuestros soldados estaban colocados en zonas fijas, en zonas pantanosas, y eso es lo que fue el mayor ejército expedicionario que ha mandado ningún país hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda una generación, y yo digo todavía lo tenemos en nuestro lenguaje, todavía seguimos diciendo más de 100 años después eso de más se perdió en Cuba, ¿no? Bueno, y entonces cuando vuelves a comprar el BERIC y el microscopio, pero ¿qué ambiente hay para la investigación en España? Bueno, la verdad, no hay ambiente para investigación. Hay algunos ejemplos, pero España era un lugar baldío para la investigación. Él aquí le vemos presumiendo, pues esta foto, muchas de estas fotos, luego comentaremos brevemente, son autorretratos, son selfies. Y aquí le vemos presumiendo porque ha puesto en la mesa de la cocina 3 de sus microscopios. Este es su gran orgullo, ¿no? Tiene aquí, son unas técnicas muy sucias, como vemos en este mantel, y por eso se pone esta especie de babi y esta especie de gorro, ¿no? Y entonces él inicia una carrera investigadora con sus propios medios, como tú bien has contado. Con esos ahorros compra un primer microscopio a plazos y luego va comprando materiales y se va suscribiendo a revistas internacionales para saber lo que se está haciendo. Hay, como siempre, nunca nadie surge de la nada, ¿no? Hay un catedrático que es quien ha formado a las Aureliano Maestre de San Juan, que es de tu universidad, la que entonces se llamaba la Universidad Central, y Aureliano Maestre, pues por ejemplo, enseña a los alumnos a usar el microscopio, escribe un libro de histología, funda una sociedad histológica, o sea, hay un poco pioneros. Y luego ya llega Cajal, que lo comentaremos, descubre esta técnica, esto es de uno de sus preparados originales, de los que se conservan en el Instituto Cajal, esta técnica que da una información enormemente rica sobre las neuronas. Aquí vemos uno de los preparados originales que todavía se pueden seguir estudiando y vemos la corteza cerebral, ¿no? Sí, te quería preguntar, esto ya es una pregunta un poco más técnica, pero es para que tú nos la expliques de una forma fácil y comprensible, ¿no? Porque aquí aparecen 3 nombres muy importantes en la biografía y en la historia de la ciencia, no solo la biografía de Cajal, ¿no? Que tienen entre ellos relaciones de diversos tipos, ¿no? Pero aparte de Cajal, otros 2 investigadores que es preciso citar para entender bien los orígenes del grandioso descubrimiento de Cajal. Estos 3 nombres asociados son Cajal uno, claro, otro es Simarro, ahora nos contarás quién es, y el tercero es Golgi. Entonces, cuéntanos algo de estos 3 personajes. ¿Qué relaciones tienen? Sí, este es Camillo Golgi, es un investigador italiano que tiene una historia, pues también en cierta manera comparable a la de Cajal. Primero, su padre le echa en cara que no ha conseguido un trabajo decente y él trabaja en un hospital en un manicomio. Y él ve que tiene una oportunidad, que es que entre las obligaciones del médico es que Golgi tiene que hacer las autopsias de los pacientes. Y entonces con esos cerebros que tiene de las autopsias, él prueba distintas técnicas para estudiarlos y descubre el método, que es ese que hemos visto en esa imagen anterior, que es lo que todo el mundo conoce como el método de Golgi. El método de este hombre, de Golgi, es una cosa muy distinta a todo lo que ha habido hasta entonces, que eran colorantes, y aquí lo que sucede es que se forman pequeños cristales que crecen dentro de las células. Esos pequeños cristales te impregnan solamente un grupo muy reducido de células, se dice entre el 1 y el 3%. Si impregnase todo, el corte sería negro, pero lo que veíamos era las células en un marrón oscuro sobre un fondo amarillo donde se ven cantidad de detalles. Esa técnica que él hace, lógicamente, en Italia, hay un médico español que es en este cuadro de Sorolla, este es Luis Simarro. Luis Simarro la ha aprendido en un viaje a Italia y se la cuenta a Cajal. Y Cajal le enseña preparaciones y Cajal ve que eso tiene muchas posibilidades.
Simarro y Cajal también tienen una historia muy interesante porque compiten por oposiciones. Mientras que Cajal es un hombre que se centra mucho en la investigación, Simarro tiene muchos más intereses, es una gran figura en la masonería española y, y tienen una relación a veces complicada. Pero cuando Simarro fallece, Cajal tiene una carta emocionante donde dice, y Simarro que murió sin saber lo mucho que yo le quería, ¿no? Entonces esa relación entre personas, es decir, que en algunos momentos han competido por la misma plaza, y Simarro es también, os digo, una gran figura. Y al final, Cajal, esto es una frase de él, lo que dice es eso, ¿no? Que en esa urdimbre cerebral, en ese tejido tan denso, los zapadores son los investigadores famosos de su época, como Miner, Golgi, Edinger, Flechsig, Forel. Y entonces él dice que en esa selva donde tantos exploradores habían perdido, que él quizá podría cobrar, si no tigres y leones, algunas modestas piezas desdeñadas por los grandes cazadores. Y es ahí donde él llega, que ahí donde también va a intentar buscar en el cerebro e intentar aprender utilizando ese preparado que le ha enseñado a hacer Simarro y que originalmente descubrió Golgi. Bueno, en la historia de la ciencia, hay pocos autores, pocos investigadores que pueden presumir de tener un ismo. Quiero decir, eh, hay un darwinismo y un lamarquismo, ¿no? Muy pocos científicos pueden hacer un ismo. No hay un cajalismo, pero podría haberlo, pero sí que hay teorías competidoras. Como sucede mucho, porque la ciencia, a fin de cuentas, es un método dialéctico. Hay siempre, compiten las alternativas entre sí. Hay una teoría que dice pues que la Tierra es el centro y que el Sol gira alrededor de la Tierra, y la contraria, esa es la geocéntrica, y la contraria es la heliocéntrica, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Hay una teoría que dice que la evolución se produce por la herencia de los caracteres adquiridos, que es la de la marca y un lamarquismo, y hay un darwinismo, ¿no? Eso sucede con las grandes teorías, que siempre hay competencia entre varias alternativas. Bueno, y eso creo que engrandece el descubrimiento. En materia de investigaciones neurológicas o el descubrimiento del funcionamiento y de la estructura del sistema nervioso, también hay dos teorías que compiten, que luchan entre sí, que son el neuronismo, que podríamos llamar cajalismo, igual que un darwinismo. No sé si se ha usado el término, pero se podría llamar cajalismo, el neuronismo, que le llamaba Cajal, y el reticularismo. Es decir, y eran dos teorías incompatibles. Y una de las dos era cierta y la otra era errónea. Y eso le da a esta historia de la ciencia pues un dramatismo espectacular, ¿no? Porque están compitiendo dos teorías y se sabe que una de ellas es un error y que la otra es la que está en lo cierto, ¿no? Y Cajal propone el neuronismo y compite con el reticularismo, ahora explicarás qué es, durante, yo diría que toda su vida, ¿no? Porque todavía al final de su vida publica un libro, precisamente, que luego se reedita, un libro en español y en alemán también para que se conozca afuera, y en francés y finalmente en inglés, en el que contrapone neuronismo, vamos a llamarlo cajalismo ahora, y reticularismo. Aunque parece un poco técnico, ¿qué es esto de neuronismo y reticularismo? El defensor de una y de otro son Cajal y Golgi, los dos competidores, ¿no? Sí, es muy interesante porque son las dos grandes figuras del estudio del cerebro en el comienzo del siglo XX y que tienen posiciones, como tú dices, totalmente enfrentadas. Y, y no sé, la noticia final, y ya la anticipamos, es que los dos reciben el premio Nobel compartido. Es el primer premio Nobel compartido de la historia. Y cuentan las crónicas que Cajal hizo un discurso elegante recalcando los méritos de Golgi, mientras que Golgi aprovechó la ocasión para atacar a Cajal y decir que estaba en lo falso, estaba equivocado, cosa que a Cajal se subía por las paredes, ¿no? Pero bueno, los dos usan la misma técnica, que es la técnica de Golgi,
y los dos muchas veces lo aplican a zonas comunes. Entonces he traído aquí un ejemplo que lo mismo nos ayuda. Este es un dibujo original de Golgi, donde se ve la estructura del bulbo olfativo. Por la parte de aquí de arriba llegaría la información desde la nariz, desde el epitelio olfativo, y el primer contacto se produce en estas zonas más o menos esféricas que se llaman glomérulos. Lo vemos a mayor aumento en la siguiente imagen. La he puesto al revés para que se vea igual que lo de Cajal. Entonces lo que vemos es que estas rayas, que serían los axones, llegan y se continúan con las expansiones, que son las dendritas de las células de aquí grandotas, que son las células mitrales. Entonces, para Golgi esto es una red donde se van comunicando, hay nodos, como en cualquier red, hay zonas donde son más grandes los componentes, pero todo esto serían como un cableado continuo. Y en cambio, Cajal, cuando estudia la misma estructura, este es un dibujo original del bulbo olfativo, y aquí están los glomérulos, lo voy a poner también en mayor aumento, vemos como esas fibras olfativas no se pegan a las otras, sino que son independientes. Y hay un diminuto espacio que Cajal no puede ver porque solo se ve al microscopio electrónico y faltan todavía 50 años para que se invente. Pero él, en esas observaciones prodigiosas que tiene, se da cuenta que a veces se impregna solamente el axón y otras veces se impregna solamente la dendrita, por lo que llega a la conclusión que son dos elementos independientes. Entonces él dice, Cajal dice, el sistema nervioso, el cerebro en concreto, está formado por neuronas independientes que se transmiten información por proximidad. Él habla en ese lenguaje también del 19 tan precioso, él habla a veces que es como que se diesen besos. Son besos citoplasmáticos, ¿no? Y entonces, frente a la teoría de la red, aquí son elementos independientes. Y ese es el neuronismo, que como tú muy bien decías, este es un libro de Cajal, editado unos años después, donde él se pasa toda la vida convenciendo a los científicos, pero es una guerra por la ciencia, por el conocimiento, por la verdad, que él gana. Al final, los reticularistas, digamos, cada vez son menos y al final queda su teoría abandonada, ¿no? Y aquí vemos a Cajal cuando parte camino de Estocolmo en el tren y le van a despedir un grupo de alumnos y de compañeros en la estación del norte de Madrid, y se va a pegar un viaje de varios días para llegar a Estocolmo a recoger el premio Nobel. Qué bien. Bueno, no sé si sabes tú que mi abuelo, que estudió medicina, fue alumno de Cajal y de hecho fue alumno del último curso de Cajal. En el año 22 creo que es el último curso de Cajal en la universidad, cuando cumple 70 años, ¿no? O por ahí, no sé, no recuerdo bien. Pero mi abuelo estaba ahí en su clase, en la Universidad Central, No lo y en la sabía, pero orla, y está en la orla. Tengo una todos lo orla en la que... recuerdan sobre todo recuerdan los dibujos en la pizarra de Cajal. Sí, Y de claro, que claro. era un profesor, y del acento que decían de cantante de jotas, porque el acento de Zaragoza que no debió perder en toda la vida. Sí, bueno, claro. Sí, mi abuelo me contó muchas anécdotas de Cajal y bueno, es que Cajal habitó entre nosotros, ¿no? Ujú. Eso es, estamos acostumbrados a hablar de científicos que han vivido en países de, no sé, países admirables o países poderosos o países de gran importancia histórica. Pero claro, es que este genio habitó entre nosotros, iba a clase como cualquier profesor, pues todos los días que le tocaba. O sea que, y hacía una vida plenamente normal. Ha vivido un genio de estos de primerísima fila, pues siguiendo a los cafés y haciendo como todos los genios, ¿no? Siendo contemporáneo, haciendo la vida de Sí. su época. Esto de mi abuelo lo he contado primero porque me produce mucho orgullo ver ahí en la orla a mi abuelo con Cajal, su profesor, y en segundo lugar porque muchas veces me recuerdan que es una injusticia hablar solo de Cajal, porque hay una escuela de Cajal. Y hay una escuela, ese digamos que es tal vez el gran éxito de Cajal, ¿no? Eh, Nadie puede decir que ha triunfado en una actividad, mucho menos en la ciencia, si no ha creado una escuela, me parece a mí. Y casi la escuela mide, no sé, la trascendencia de una vida dedicada a la ciencia, o así lo veo yo. Por lo tanto, nos encomendamos a nuestros discípulos, ¿no? José Ramón, para que, en fin,
den sentido a nuestro trabajo. Pero lo que te quería decir es que la Escuela de Cajal es impresionante. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, Cajal tiene una serie, forma muy bien a la gente, Bueno, aunque espera, te interrumpo porque esa fotografía, tenemos una fotografía original, esa fotografía la tenemos en la exposición. ujú, No una reproducción, sino la el fotografía. original. Sí, sí, sí. Es una foto preciosa, porque yo creo que de alguna manera está recordando los grandes cuadros de las autopsias, ¿no? de Rembrandt y de muchos de los artistas del siglo XVII, ¿no? Entonces, Cajal está rodeado por una serie de discípulos. Pues aquí vemos a Tello, que es su sucesor en el que ya se llama Instituto Cajal. Aquí vemos a Chúcarro, que es otro también, pues desgraciadamente falleció muy temprano. Ahora el Centro de Investigación en Neurociencia del País Vasco recuerda a Nicolás Achúcarro, que, por ejemplo, daba a escondidas la mitad de su sueldo a uno de sus becarios, ¿no? O sea que aquí vemos no solo eran grandes científicos, eran personas generosas. Cajal también lo hace cuando en un momento determinado su hijo tiene un hijo que es investigador también y, y él no le concede una ayuda para que vaya al extranjero. Y entonces le dicen que cómo no le ha financiado siendo su hijo, ¿no? Y dice, precisamente por eso, porque es mi hijo, ¿no? Y entonces estos investigadores, algunos de ellos hicieron unas obras excelentes, hay otros que no estaban junto a Cajal, pero también hicieron obras de referencia. Pío del Río Ortega estuvo varias veces propuesto para el premio Nobel. Pedro Ramón y Cajal, el hermano de Cajal, es un científico que debería ser mucho más conocido porque tiene una obra también siempre a la sombra de su hermano, siempre más pendiente de apoyar las ideas de su hermano que de desarrollar una investigación independiente, pero son grandes científicos y que de alguna manera es una escuela, pues en cierta manera seguimos viviendo de ella, o sea, son los que generan grupos de investigación, aunque les sucede una tragedia, que es la mayor tragedia quizá de la historia de España, que es la guerra civil, ¿no? Y también en esos grupos de personas, de discípulos, también hay algunas mujeres que se han reconocido recientemente, algunas que trabajan durante años, otras que hacen estancias cortas, pero es un proceso fecundador, es decir, de generar vocaciones científicas, de generar líderes de grupo que luego, desgraciadamente, por efecto de la guerra civil, tuvieron que hacer su ciencia en otros países, ¿no? Sí, bueno, y hay muchos más, ¿no? Muchos más en la neurociencia española, más o menos vinculados a Cajal, eh, bueno, no sé, Fernando de Castro y otros más, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y ahora háblanos un poco, a los científicos no nos gusta demasiado perder el tiempo, decimos, con tareas administrativas y burocráticas, pero claro, es una responsabilidad que alguna vez hay que asumir, ¿no? No queda más remedio. Y ese compromiso social, ¿no? De servicio, ¿no? Para no solamente investigar tú, sino hacer posible que otros investiguen, pues ese también lo asumió Cajal y tiene un papel importante en la creación de una ciencia española, ¿no? Papel fundador. Sí, y yo creo, fíjate, Juan Luis, yo creo que esto es la parte menos conocida y a mí me parece apasionante y quizá tan importante como su trabajo como investigador o como jefe de una escuela, ¿no? Cajal rechaza 2 veces ser ministro de Educación, lo que entonces se llamaba ministro de Instrucción Pública, pero sí que acepta dirigir o presidir la Junta de Ampliación de Estudios. Y este es un puesto que tiene desde que se crea esta junta, que es 1907, o sea, el año siguiente de que haya recibido el premio Nobel, hasta el momento de su muerte, hasta el 34, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Cajal, junto con un selecto grupo de otros investigadores, tanto científicos como humanistas, aquí no hay esa diferencia, trabaja en esta junta y ¿qué cosas hacen? Pues, por ejemplo, formar jóvenes mandándoles a los mejores centros de Europa, mandándoles a Berlín, mandándoles a Londres, mandándoles a Francia. Se crean nuevos institutos de investigación, como el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, que preside un científico excelente como Blas Cabrera, o el Centro de Estudios Históricos, que preside Ramón Menéndez Pidal. O sea, se genera una estructura que de alguna manera
yo digo, en 30 años Cajal consigue, en esos desde el 7 hasta el 34, en 27 años, que la ciencia española dé un salto de 3 siglos. Pasa del siglo XVII al siglo XX, con estructuras modernas, con revistas extranjeras. Obliga también, cosa que me parece muy interesante, a que los centros de investigación rindan cuentas. Tienen que hacer una memoria anual y decir qué han hecho con el dinero que les hemos dado, qué es lo que han producido, qué artículos han sacado. Mejora toda una serie con nuevas instalaciones como laboratorios o bibliotecas, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico, la Estación Biológica de Santander, y fomenta también un programa cultural con el Instituto Escuela y la Residencia de Estudiantes. Entonces, la Junta de Ampliación de Estudios, de alguna manera, consigue que España se ponga en esos años, que salte ese vacío que ha tenido de siglos para conseguir, como digo, una actualización que nos pone en el mapa mundial de la ciencia. Y esto, ya te digo, es decir, que tenemos muy claro la labor de Cajal dentro de la neurociencia, pero menos patente quizá ese esfuerzo de gestión, ese esfuerzo de crear realidades, de institutos, la Universidad de Verano, que luego es la Menéndez Pelayo, o sea, una serie de estructuras que son una de las grandes obras de Cajal, sin ninguna duda, ¿no? Claro, a uno no le queda más remedio que preguntarse qué habría sido, ¿no? Si eso hubiera podido continuar y crecer y no se hubiera visto truncado por la catástrofe de la guerra civil, por supuesto, ¿no? Bueno, me parece, antiguamente, no sé si ahora, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas regalaban, no sé si a los que leían la tesis, pero es una tradición que deberíamos adoptar todos, ese libro que se llama Los tónicos de la voluntad, un libro que escribió Cajal para explicar, debería ser de lectura obligatoria, ¿no? Para explicar cómo hay que investigar, unas reglas para la investigación Sí. científica. Bueno, los tónicos de la voluntad, yo creo que sí, que podríamos convertirlo en una tradición en todas partes, ¿no? De obsequio a alguien que al menos que se quiere iniciar en la investigación. Pero pongo este ejemplo para, para mostrar cómo Cajal es un genio, es un gigante polifacético. Tú ya has apuntado primero sus grandes dotes o sensibilidades o intereses artísticos que finalmente resultaron muy rentables, porque gracias a esas cualidades artísticas pudo reproducir lo que veía en el microscopio. Y hizo muchas más cosas. Escribió, como he dicho, y, y- y es un hombre renacentista completísimo, por supuesto, escritor, ensayista, polemista, no sé, pensador. Sí, voy a intentar darle un repaso muy rápido porque la verdad es que, como dices, Juan Luis, realmente es polifacético y tiene muchos intereses, pero claro, es una vida muy larga y entonces con el deporte, el de niño siempre presume eso, es decir, de que brincaba, trepaba, corría y sobre todo era un experto con la onda, con la que entraba en peleas que descalabraba a otros chavales, pero esa pasión por recorrer las montañas de Aragón por donde él se movía. Él pierde una pelea por una chica y entonces decide irse a un gimnasio y el resultado es este. Y aquí vemos con una imagen menos conocida, con unos buenos bíceps, que consigue ahí trabajando en el gimnasio y le lleva a nuevas peleas. Entonces él cuenta con otro chico con el que se pelea por una guapa a la que conocen con el apodo de la Venus de Milo, supongo que no sería por la carencia de brazos, sino por la belleza, y entonces en esa elegancia que él tiene, dice, le ofrece al otro que le pegue y dice que le pegó 3 puñetazos que luego no se conseguía poner el sombrero de lo que se le había hinchado la cabeza, ¿no? Pero finalmente, pues él con esa fuerza que ha desarrollado, pues le agarra y prácticamente le asfixia con un abrazo. De la época de artista hemos ido viendo ya algunos dibujos de esas neuronas, pero con su padre, por ejemplo, hace unos óleos que se conservan para intentar hacer un atlas de anatomía, ¿no? Entonces podemos ver también la calidad de ese trabajo. Y luego, hace unos meses, hubo una exposición itinerante donde se mostraban, como en el Museo de la Evolución Humana, algunos de sus trabajos, y el New York Times decía que Cajal era un dibujante a la altura de Leonardo y de Miguel Ángel. Y entonces yo digo, si lo decimos
como tú decías al principio de la presentación, si lo decimos un español dirán, pero estos hombres qué exagerados son, pero es que no lo decimos nosotros, lo dice el New York Times, que dentro de un ámbito del arte, como puede ser la ilustración en ciencia, la ilustración científica, Cajal es sin duda uno de los grandes. La fotografía fue una pasión desde que era niño. Aquí vemos otro de sus autorretratos, muy peculiar, cuando era joven y no tenía barba, porque hay que pensar que todos estos señores que siempre vemos calvos y con barba, hubo un tiempo que tenían pelo y eran jóvenes y hacían cosas como esta foto. Él decía que, que la fotografía era una forma de saciar ese hambre de belleza plástica, ¿no? Para quienes no podían ejercitar el pincel, la paleta. También, como padre de familia numerosa, prepara placas fotográficas con su esposa por la noche para tener unos ingresos extra, para mantener a una familia numerosa como ya tenían. Y aquí vemos una de esas placas que, para que le cunda más, la tapa de manera que en una misma placa, por ahorrar, consigue sacar 4 fotos como en estos autorretratos que vemos. Muchas de esas fotos le vamos a ver con el puño cerrado, es una cosa que animo a que, porque es donde tiene el disparador de la cámara fotográfica. Y también hace fotos en sus viajes. Este es cuando va a la Clark University, cuando viaja a Estados Unidos a dar unas conferencias allí. Le apasiona tanto el tema de la fotografía que se convierte en un experto, y uno de los resultados es este libro sobre la fotografía en color. Es un pionero de la fotografía en color también. Y aquí vemos, junto con una de sus hijas, creo que es Pilar, y claro, un hombre del siglo XIX o comienzos del XX, pues prácticamente no se nota que la foto es en color porque viste de oscuro, pero entonces por eso le dice a la niña que se ponga un mantón de Manila, que se ponga unas flores en el pelo para que realmente se vea que han conseguido una foto en color de una calidad magnífica. Como profesor, él se definía como el más humilde de los profesores de España. Y es un poco lo que tú decías, Juan Luis, también. O sea, él no falla prácticamente nunca a clase, es permisivo con los estudiantes, les deja que se vayan los que se quieran ir, pero de alguna manera él se esfuerza por la educación y entonces dice que no quiere eruditos y quietistas, sino voluntades enérgicas, espíritus reformadores para llevar la idea a la realidad. Él tiene unas ideas muy modernas sobre educación y esta es una caricatura de los profesores de la Facultad de Medicina de su época, donde, como le vemos a Cajal, siempre le pintan dibujando neuronas incluso en la espalda de uno de los compañeros, ¿no? Y entonces él dice que el docente tiene esa satisfacción del domador de potros, pero también la curiosidad del jardinero de ver qué es lo que sale después de esa siembra, ¿no? Y cuando me hablabas de tu abuelo, me acordaba de... Él cuenta la emoción cuando tenía que dar la última clase, y todo esto, que fue incapaz de hacerlo, porque pensaba que esa explosión de emociones que iba a sentir, de ternura con los estudiantes, podía ser peligrosa para su salud, ¿no? Y entonces no se despidió, porque dice que no perdería jamás el contacto con los estudiantes, que era superior a sus fuerzas, ¿no? También de un aspecto de inventor, no solo en las técnicas que inventa para estudiar el sistema nervioso, sino también dentro de la fotografía hace una especie de placas instantáneas que intenta muchas veces comercializarlo. Tiene esa versión de transferencia del conocimiento que decimos ahora, pero el problema que tiene es que no hay una industria, ¿no? Los talleres que tiene a su alrededor no pueden fabricar las cosas que él descubre y se encuentra que algunos de sus inventos, pues posteriormente los patenta Edison y consigue un negocio de enormemente interés. Y él muchas veces no lo hace pensando en sí mismo, no hace pensando en su negocio personal, sino hace pensando en su país. Siempre tiene esa faceta de patriota, de que quiere ayudar. Y luego en la faceta de escritor escribe muchísimo, es un polígrafo, hace libros de texto que es una referencia con decenas de ediciones y traducidos y muy usados, y luego lo que llamas ensayista, él también hace esa divulgación. Tiene un personaje que es el Doctor Bacteria y una película que muchos recordaremos que es basada en un cuento de Asimov. Él tiene un cuento parecido de hacer una estructura microscópica que vaya por dentro del cuerpo, solamente que la hace 40 años antes. Entonces es un pionero también en estas cosas. Y por no alargarme demasiado, la parte de académico es divertida porque el primer nombramiento que tiene es la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas. Y entonces uno de estos académicos ha ido a Alemania, ha ido a ver a unos científicos más famosos de Alemania, a Virchow,
Y Virchow le pregunta, ¿y qué está haciendo Cajal ahora? Y este académico español no sabe quién es Cajal. Y entonces cuando vuelve a España lo habla con el secretario de la academia y dice, pues tendremos que nombrarle académico. Y entonces Cajal comentaba con retranca que dice que tengo el singular privilegio de ser académico a propuesta de Virchow, ¿no? Luego fue académico de la Real Academia Nacional de Medicina y fue nombrado elegido para la Real Academia Española, para la de, a veces la llamamos mal llamada, de la lengua española, pues Real Academia Española, ¿no? Pero nunca tomó posesión y siempre puso excusas, que estaba enfermo, que no tenía tiempo, pero parece que la realidad era su enfado por dos motivos. Por cómo habían tratado a Pérez Galdós. Pérez Galdós era una persona de izquierdas, y entonces cuando fue candidato al premio Nobel parece que desde España determinados grupos enviaron telegramas a Estocolmo para que no fuese nombrado, y los académicos o algunos académicos a la condesa de Pardo Bazán, que ahora es también debemos recordarla con respecto al Pazo de Meirás, la llamaron réproba. Y Cajal estaba indignado y la defendió públicamente, y por eso ya le escribe una carta también preciosa y donde le hace también su respeto y simpatía. Entonces parece que Cajal no quiso formar parte de la Real Academia Española porque le dolía que españoles atacasen a otros españoles o evitasen que tuviesen los méritos que él pensaba que sí que merecían. Bueno, pues no sé si sabes, pero esto lo tengo que decir, pero la primera mujer que ha sido profesora en la Universidad Española fue precisamente Pardo Bazán en la Universidad Central, la Complutense de ahora. Y esto no lo hemos celebrado, no lo hemos contado, no le hemos dado la importancia que se merece, pero se creó para ella una cátedra, para Pardo Bazán, y es la primera mujer que ha sido catedrática, que ha sido profesora en una universidad pública, una universidad española. Bueno, al menos de eso nos podemos enorgullecer en la Universidad Complutense. Claro, pero Cajal, no hay científicos sin laboratorio, ¿no? Entonces es una cosa que yo intento explicar al común de los mortales. La gente dice, bueno, entonces tú para investigar piensan que uno pues investiga en su casa, ¿no? Ahí que va la sociedad este concepto, ¿no? De que no se puede investigar, un científico necesita un laboratorio. El científico y el laboratorio son la misma cosa. Entonces, no se puede uno dedicar a la ciencia. La gente, a ti y a mí, en estos periodos de vacaciones, cuando no hay docencia, ¿no? Se piensa, la sociedad, que no tenemos trabajo, que nos quedamos sin trabajo, que no tenemos que ir a la universidad porque ya no hay alumnos, ya no hay clases, ¿no? Entonces nos dedicamos a explicar que no hay alumnos, pero hay laboratorio. Trabajamos en un laboratorio. ¿Qué es esto de laboratorio? ¿Qué laboratorio estuvo Cajal? Bueno, él cuando recibe el premio Nobel, eso en nuestro país llama mucho la atención, ¿no? O sea, es de repente empiezan a preguntar quién es este hombre y qué es lo que hace, y entonces el rey Alfonso XIII mueve para que él tenga un centro de investigación. Ese centro de investigación es el Instituto de Investigaciones Biológicas, y luego va a ir sufriendo distintos avatares a lo largo, va cambiando de espacio hasta convertirse en el moderno Instituto Cajal, que es también, pues, otro de los grandes resultados de la obra de Cajal, es precisamente el Instituto Cajal, que es un grupo magnífico de investigadores con las técnicas más modernas y con los resultados espectaculares de investigación, continúen la tradición iniciada en su momento por el maestro, que es don Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues también tuvimos una desgracia, que fue la guerra civil, ¿no? Y, y aquí hubo, digamos, hay un paréntesis, ¿no? Entonces, hay un libro, que lo pongo aquí, que es El atroz desmoche, y entonces decía que en nuestro país, en la época de la guerra civil, había 580 catedráticos, ¿no? De los cuales, según este profesor de la Universidad de Sevilla, 20 fueron asesinados, 150 expulsados de la universidad, fueron purgados, y 195 se exiliaron. Entonces yo creo que a veces no somos conscientes de cuál fue lo que se ha llamado el atroz desmoche, ¿no? El desmoche aquí
En Salamanca es cuando cortan las copas de las encinas para que crezcan en el océano, cortar las cabezas, ¿no? Ese atroz desmoche es la destrucción de la universidad, ¿no? Entonces, como vemos, no es algo ocasional, no es algo que afectase a un grupo limitado de personas, es que más de la mitad no pudieron seguir, ¿no? Y entonces el Instituto Cajal, por ejemplo, tiene una época que quien lo dirige es un ingeniero agrónomo especialista en vino y tiene que dirigir el centro de referencia que hay sobre neurociencia en nuestro país. Entonces, cuando hablábamos de los discípulos de Cajal, pues dices, Dionisio Nieto, que es médico, huyó a México y se convirtió allí en el jefe de investigación psiquiátrica del cerebro del Instituto Nacional de Neurología y Neurología. Miguel Prados es otro que marcha a Canadá y allí consigue una plaza de profesor de psiquiatría en la Universidad McGill de Montreal. Gonzalo Rodríguez Lafora es el jefe del Laboratorio de Fisiología Experimental del Sistema Nervioso aquí en España, pero es condenado a 8 años de inhabilitación y al pago de una multa de una fortuna que era entonces de 50.000 pesetas. Entonces se tuvo que exiliar a México y allí dirige un instituto de enfermedades mentales. Francisco Tello, que era quien Cajal nombra para que le sustituya al frente del Instituto Cajal, fue destituido y despojado de su cátedra también en la Universidad Central. Y le acusaron esto de ser ateo, de haber mantenido su puesto durante la guerra, de haber firmado un manifiesto de intelectuales contra el bombardeo de Madrid, de haber ocupado puestos como el ser decano de la Facultad de Medicina y de no haber cooperado con el triunfo del glorioso alzamiento, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues eso lo hemos dejado atrás también y ahora tenemos pues un instituto, como decía, moderno, que es un ejemplo, pues como de muchos otros centros de trabajo en universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en los hospitales, que son las tres patas, por así decirlo, que producen la gran parte de la investigación española, ¿no? Sí, ahí en España se clama por un museo de Cajal, pero desde luego Cajal se merece un museo. Eh, Pudo haber tenido una casa museo, pero la derribaron hace, hace 2 años, tampoco hace tanto. Pero en todo caso, a Cajal le habría gustado que si se hace un museo, fuera un museo de la ciencia, ¿no? O de la neurociencia, no lo sé. Pero desde luego el cerebro se merece un museo. Los hay por ahí fuera. Eh, la complejidad cerebral, la inteligencia artificial, no lo sé. Seguro que a Cajal le habrían apasionado estos temas. Este que digo, de la informática, de la inteligencia artificial, no sé. eh, bueno, todas las perspectivas nuevas, el conectoma, todo eso le habría encantado. Y a mí se me ocurre que la mejor manera de honrar a Cajal sería hacer un museo perseguido por Cajal o nucleado en torno a Cajal, pero un museo del cerebro, un museo de la mente o de la ciencia de la mente o de la neurociencia, no sé, o de la ciencia toda. O sea, en el que Cajal tuviese, por supuesto, fuera al centro, ¿no? Pero algo así se podría hacer, se debería hacer. Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que somos un país peculiar, ¿eh? Porque digo, cuando tú me preguntabas, dices, ¿por qué no hay un museo Cajal en España? Yo digo, voy a intentar explicarlo sin usar ninguna palabra. Mira, si cuando hablábamos al principio de la charla, ya vamos terminando, sobre los grandes de la ciencia, esta es la tumba de Newton en la abadía de Westminster, ¿no? Ujú. Esta es la tumba de Pasteur en la cripta del Instituto Pasteur de París. Y esta es la tumba de Cajal en el cementerio de la Almudena. Entonces, dices, nuestro mejor militar probablemente fue Blas de Lezo, que no se sabe, le tiraron una fosa común y no se sabe sus restos. Los restos de nuestro mejor escritor probablemente es Miguel de Cervantes y estamos discutiendo en una caja de huesos cuáles pueden ser los suyos. Y es así, es un poco lo que tú comentabas, es decir, este país, dices, vendida a la antigua casa del insigne médico Ramón y Cajal. Y dice, un sitio que dice esta noticia hubiera sido un buen sitio para albergar su museo. Otra noticia de no hace mucho, pues dice el misterio de las 12.000 cartas perdidas de Ramón y Cajal, robadas y vendidas en el rastro. Otra noticia, el tesoro del Nobel que acabó a la venta por unos euros, un centenar de objetos de Ramón y Cajal a una familia de chamarleros en el mercadillo de Madrid. Esto es nuestro país también, con sus luces y sus sombras. Y yo estoy de acuerdo completamente contigo, Juan Luis, decir, bueno, pues igual que a la gente le maravilla en el Museo de Evolución Humana la zona del cerebro y donde se recuerda a Cajal,
pues es un tema que podía ser apasionante. Y yo digo, desde ese premio Nobel, digo, teníamos que hacerle copias y mandar una a cada colegio y a cada instituto de España para que recordasen que aquí hubo un chaval español que se convirtió, lo que decíamos al principio, en uno de los grandes científicos de todos los tiempos, ¿no? Y que ese es un camino que necesitamos vocaciones y que es lo mejor que puede hacer este país para seguir adelante, es apostar por la investigación y por la ciencia como hizo Cajal, ¿no? Además, yo estoy convencido de que Cajal habría hecho un museo Cajal súper moderno, lleno de creatividad, porque él era tan creativo, interactivo. Habría sido utilizándola como utilizó en su época la atención de Golgi, habría recurrido a las tecnologías más modernas de museografía. Estoy seguro, todos pensamos en un museo Cajal como un museo del siglo XIX, un museo con muebles de madera, ¿no? Pero si Cajal hiciera un museo Cajal ahora, estoy seguro que sería un museo del siglo XXII. Me habría gustado ver el Museo Cajal diseñado por Cajal, porque seguro que no sería una cosa con olor a naftalina, una cosa rancia. Y que lo que más me preocupa del Museo Cajal es que algún día lo hagan y sea un museo del 19, cuando Yeah. Cajal habría hecho el museo más moderno del mundo. ¿No te Totalmente de parece? acuerdo. Totalmente de acuerdo, Juan. Yo creo que sería un sitio para hacer experimentos, para tocar cosas, para meterse dentro del cerebro y lo que dices, o sea, un sitio para desarrollar la creatividad, que es quizá la gran virtud del siglo XXI, ¿no? O sea que a lo mejor hemos tenido suerte de que no hagan un museo Cajal, porque tal vez habrían hecho una cosa rancia, con Ujú. la naftalina, y ahora tenemos la oportunidad de hacer un gran museo del cerebro que sea la bomba, ¿no? Si nos Ujú. ponemos. O sea, que esté como le habría gustado a Cajal de verdad. Eso. Bueno, para ir terminando, ojalá lo veamos, pero cosas, no sé, más difíciles se han hecho. Para ir terminando, eh, sí, poniéndonos un poco solemnes, ¿cuál es entonces el mensaje, el legado de Cajal, como españoles, como seres humanos? Sí, como españoles yo creo que él siempre insiste en lo mismo, es decir, que él dice que al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia, y me parece que es porque somos muchos, tú también, que defendemos eso, que es que la ciencia es parte de la cultura, que no nos hablen como de dos realidades alternativas, no. Y entonces él dice, claro, él está muy marcado por la generación del 98, ¿no? Por la pérdida del imperio. Entonces dice que las naciones, para competir, para tener desarrollo económico, para lo que él llama grandeza y poderío en esa época, es obra de la ciencia. Y ese es un mensaje crucial. Lo que decimos, ¿y qué futuro queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Pues tenemos que hacerlo invirtiendo en ciencia. Yo creo que eso sería uno de los mensajes que él daría con claridad. Y el último es eso, él es un patriota, pero es un patriota, de nuevo, no es un patriota rancio, no es un patriota de envolverse en guerras del pasado. Él dice que no solo es el hogar y el terruño, sino es también el pasado y el porvenir, es decir, nuestros antepasados, y por eso a mí me gusta tanto que hayamos hecho esta conexión con Cajal, que es antepasado de todos los científicos españoles, pero también nuestros descendientes, todos estos jóvenes que algunos no le conocen, otros de repente leen y se maravillan, y que de alguna manera estamos también como en el cerebro, como decíamos al principio, desde nuestro presente, basándonos en el pasado para construir el futuro. Yo creo que eso es lo que nos diría Cajal también hoy. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Te agradecemos mucho que nos hayas explicado, nos hayas contado la vida y obra de Cajal. Te esperamos por el Museo de la Revolución Humana de Burgos, porque ahí, allí verás, bueno, en la exposición que le hemos hecho y porque siempre disfrutamos de tu presencia, de que puedas dar la conferencia que no convalida esta charla virtual por la conferencia presencial, que sigue estando pendiente. La tendrás que dar porque el público pues querrá estar contigo y preguntarte cosas directamente. Y que también queremos mucho a Salamanca, tú lo sabes, he ido siempre que he podido, siempre es un lujo, siempre es un placer ir para allá, y que es un sitio al que yo también animo a todo el mundo a ir, ¿no? Es un poco nuestro Cambridge, nuestro Oxford, ¿eh? Nuestra historia universitaria, en fin, porque tenemos una gran historia universitaria, que es otra cosa que se olvida. Una de las cosas, una de las secciones que quería haber tocado, y lo hemos tocado de refilón, es el Cajal académico. El Cajal es parte de esta tradición, aprendió de
de sus profesores y enseñó a sus discípulos, ¿no? Ujú. Fue un eslabón de la cadena, de Sin una duda. cadena que ya tiene muchos siglos de historia, ¿no? Entonces yo creo que podemos terminar aquí con una especie de, como digamos, hijitos, ¿no? Algo por el estilo, una loa, ¿no? A favor de la universidad, que es a lo que le hemos dedicado en nuestras vidas al final. Ujú. Sí, muchas gracias por todo, Juan Luis, y feliz de eso, de que podamos volvernos a encontrar en el museo pronto. Y al final, yo digo, en una universidad, los que hemos, como tú, hemos estado en muchas universidades de muchos países, te sientes en casa en cualquiera de ellas. O Ujú, sea, te puedes empezar a trabajar esa tarde sin ujú. ninguna dificultad. Y yo creo que ese es un mensaje importantísimo. Y luego, pues sí, o sea, decir, este país funda su primera universidad con que sepamos que tengamos papeles, quizá probablemente antes, en 1218, ¿no? Eso es unos cuantos siglos antes que Harvard y entonces, y aparte, es también no solo el sistema universitario español, sino el de todos los que hablamos este idioma. Y eso me parece muy importante también, porque es también nuestros profesores y nuestros discípulos. O sea, es un árbol común que tiene raíces a este lado y al otro del Atlántico. Entonces, sí, ese árbol nos cobija a todos y nos compromete a todos en ese futuro. Y ha sido un auténtico placer estar contigo y estar con todos los que nos hayan escuchado. Que serán muchos. Yo creo que habría que marcar esta charla para que los españoles de una manera, pues eso, amena y con tus palabras tan apasionadas conozcan mejor a Cajal y a nuestra ciencia y con el optimismo, porque yo creo que de Cajal se puede hablar desde la tristeza, la pena honda y todo eso, la tragedia. Son muy trágicos los españoles cuando los ponemos, ¿no? Podemos hablar desde la auto compasión, en fin. O, ¿por qué no? También podemos hablar un poco con cierta alegría y optimismo, como si nos hubiera contagiado Cajal algo de su entusiasmo y de su ilusión, ¿no? Y de su esperanza. Fenomenal, sí, me parece muy buena forma de concluir, ¿no? De decir eso. O sea, él tiene esa parte de esa sana ambición, esa generosidad, esa honestidad y, como decimos, no sé, o sea, que, que podemos y debemos mirar adelante con esperanza y con trabajo, ¿no? Que es lo que él nos demuestra, que con trabajo y con sana ambición se consiguen cosas. Muy bien, pues un abrazo muy grande. Otro muy fuerte, Hasta Juan Luis, pronto. cuídate mucho. Igualmente.